Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poco sobre la ley Omnibus que se va a tratar mañana en la Cámara de Diputados en el detalle del articulado. Se aprobó en general, pero es imprescindible el tratamiento de todos los artículos. Y ahí, o sea, podría quedar como está, con lo cual un montón de artículos quedarían ya aprobados. O podría ser, por ejemplo, derogada en su totalidad si es que ninguno de los artículos queda en la ley. Eso lo sabremos mañana. Es un hito fundamental esta ley. ¿Por qué? Es decir, es un hito fundamental lo que va a pasar mañana. Porque la ley es un mamotreto tan gigantesco que implica un cambio total en todo el entramado social, político y económico de la República Argentina. Como ya lo comenté en videos anteriores, es un cambio revolucionario en el sentido de regresar, no de ir hacia una sociedad mejor. Es ir hacia una sociedad en donde los poderosos van a tener más poder, los ricos van a tener más riqueza y los del medio y los de abajo se van a confundir en un abrazo solidario para ver quién tiene menos hambre a partir de la solidaridad, porque va a ser el único espacio en donde va a quedar algún lugar para poder seguir viviendo en la República Argentina. Eso si es que las intenciones del presidente Milei que tenemos ahora se llevan adelante. O sea, y eso sería un muy buen argumento para desarmar el tristemente famoso sonsonete que dice hay que darle tiempo, hay que darle gobernabilidad. A ver, si lo que quiere hacer alguien está en contra del bien común, si el proyecto que una persona tiene nos va a perjudicar a todos, ¿por qué razón tenemos que darle tiempo para que haga eso? Habida cuenta que si logra éxito en eso, va a ser nuestro fracaso. Es importante que analicemos con un solo ejemplo de todos los artículos de la ley. Quiero poner un solo ejemplo para entender por qué es fundamental oponerse a esa ley. Porque es imprescindible no darle tiempo y no darle esa herramienta que es una herramienta fundamental para el gobierno de Milei. Y es el tema del rol del Estado. El tema del rol del Estado es un poco la síntesis de la discrepancia profunda que tenemos nosotros con los partidarios del gobierno de Milei. Perdón, con el gobierno de Milei. Nosotros creemos que el Estado es fundamentalmente el representante de los intereses del conjunto de la sociedad. El Estado no es nuestro enemigo, el Estado al contrario, es el gran paliador de las injusticias del sistema capitalista. Ya estaba previsto en los fundadores del liberalismo. Adam Smith, entre los principales, uno de los principales fundadores, que planteaba la función del Estado. A nadie se le ocurrió en esa época que el Estado tenía que desaparecer. Estaba muy cerca el triunfo de las ideas de Hobbes con respecto al Estado, como el gran poder social que lograba que las luchas entre todos los pequeños poderes que manejaban la sociedad tuvieran una instancia superior ante quien someterse. Si eso era cierto en el siglo XVI, en el siglo XVII, sigue siendo cierto hoy en día. Ya no son feudos que se disputan entre sí diferentes porciones de poder, con luchas, con caballeros. No, hoy en día son corporaciones. Las corporaciones que están detrás de Milei como grandes beneficiarias de las políticas que él plantea llevar adelante, luchan entre sí para ver cuáles son las porciones de poder y sobre todo de negocios que cada una va a apropiarse para sí. Y los únicos que no están representados en esa lucha somos nosotros,
al menos no estamos representados en el proyecto de Milei, porque él quiere desarmar todos los resortes del Estado que tienden a paliar las injusticias y a terciar dentro de esos poderes para que en algún lugar esté representado el poder del conjunto de la sociedad. Y el eje fundamental de esa lucha pasa por el tema de las privatizaciones. El gobierno de Milei quiere privatizar todo. Y a mí me gustaría que analicemos un poquito, para los que no tienen muy claro el tema, por qué es un bueno o un mal negocio que una empresa del Estado se privatice. ¿Qué es lo que está detrás de ese concepto? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre la gestión privada y la gestión estatal? La diferencia fundamental es que tienen fines diferentes. La gestión privada lo que busca es el mayor lucro, busca la mayor tasa de beneficio entre el capital invertido y el final precio de venta del producto. Una empresa del Estado, en cambio, pone el acento en una gestión exitosa de la empresa. Y va a tratar de hacerlo de la manera más eficiente posible porque se trata de los dineros públicos. Pero si tiene que hacer una inversión muy importante en algo que no va a dar ganancia, como por ejemplo un tendido de fibra óptica de 30.000 kilómetros, es evidente de que va a ser una inversión gigantesca y en toda la etapa de inversión eso no va a dar ningún beneficio. Recién cuando esté instalada, verá el Estado qué hace con esa inversión. Entonces, esa es una diferencia fundamental. Ninguna empresa privada va a encarar ningún proyecto en donde no tenga asegurado un beneficio. Y el Estado puede encarar cualquier emprendimiento que tenga un sentido y una función social y también económica, dejando a un costado el tema del beneficio. Si acaso se obtiene algún beneficio, el privado lo va a repartir entre sus accionistas, lo va a fugar al exterior o hará lo que se le dé la gana, porque como no hay ningún Estado que intervenga, que es lo que decía Milei, que no haya ningún Estado en el medio, hará con eso lo que le venga en gana. En cambio, el Estado, si tiene algún beneficio, ese beneficio lo puede utilizar o para hacer otra empresa o para repartirlo entre haciendo rutas o hospitales o mejorando los sueldos de la población o dando más derechos, en fin. Lo que es ganancia para el privado se transforma en ganancia para el conjunto de la sociedad. Alguien puede decir, bueno, pero las empresas del Estado son deficitarias, las empresas del Estado son ineficientes. En primer lugar, eso es una mentira enorme, es una falacia. Porque parte de la fantasía de que los privados son eficientes y los estatales son de por sí ineficientes. Y eso es falso, porque todo depende de cómo se gestione. Si una empresa del Estado es mal gestionada, si es gestionada de manera ineficiente, bueno, podemos cambiarla con nuestro voto. Podemos buscar de que sea otro el gobierno que la gestione. En cambio, si un privado gestiona mal o gestiona en contra del beneficio social, ¿qué poder tenemos para votar si nosotros no participamos de la asamblea de los accionistas? No tenemos ningún poder sobre lo que hace un privado. Entonces ahí están las diferencias fundamentales, por las cuales de por sí la empresa pública debe ser elegida prioritaria frente a cualquier cosa. Todo lo que pueda hacer el Estado lo tiene que hacer el Estado, aunque sean empresas de fabricación. En la Argentina hubo empresas que fabricaban aviones, hoy en día todavía hay empresas que fabrican partes de aviones. En la Argentina se fabricaban y se siguen fabricando barcos, se siguen fabricando locomotoras. O sea, el Estado puede ser un productor de bienes, no solamente un productor de servicios. Y esos bienes van a parar al conjunto de la sociedad, no van a parar a manos privadas, que encima, si el privado desea ese dinero mandarlo al exterior, va a ser una fuga de dólares en definitiva. Entonces por ningún lado nos conviene. Además, para los que siguen diciendo que los privados son más eficientes, me gustaría que yo preguntarle cómo nos fue a los argentinos cuando se privatizó Aerolíneas. Perdimos los aviones, perdimos hasta los simuladores de vuelo, perdimos sedes, perdimos rutas, un desastre total. El que la privatizó, que fue Domingo Cavallo, años después, olvidándose de eso, dijo que había sido la peor privatización de la historia.
Fíjense, fíjense hasta dónde llegó la cosa. ¿Para qué hablar de la privatización de YPF? Con lo que llegó a pasar, que la desarmaron, que utilizaron todo el petróleo que estaba ahí listo para sacar y no gastaron ni un mango en exploraciones. Y recuperamos, y Vaca Muerta es lo que es hoy porque se reestatizó, si no, no había ninguna chance. ¿Quieren que les cite un ejemplo mejor? ¿Conocen a Techín? Sí, ¿no? Conocen a Techín. Fue la que construyó el gasoducto. Es la única que puede hacer eso en la Argentina. Es un monopolio siderúrgico importantísimo. ¿De dónde salió Techín? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió ese poder de Techín? Salió de cuando se privatizó Somisa en el año 92. Una de las frutillas del postre de las privatizaciones de Menem. Somisa era una empresa siderúrgica. Si no se hubiera privatizado, el gasoducto hoy lo hubiera hecho el Estado. Y toda la guita que Techín ganó ahí y que la fugó, hizo lo que quiso con la guita, la tendríamos nosotros. Se habría transformado en hospitales o en escuelas o en científicos repatriados o en lo que sea. Pero no. Vayan y compren de nuevo Techín. Pídanle a Techín que les venden la empresa, no sé cómo se llama, la empresa de Techín que ahora se ocupa de lo que antes hacía Somisa. O sea, el verso de que el privado es más eficiente, que es falso, y que además nos conviene, es recontra falso. Ahora, cabe la pregunta, ¿y entonces por qué, dada esta situación que yo estoy planteando como una verdad, ¿que acaso la gente de Milei no sabe eso? Entonces, ¿por qué plantean privatizaciones? Bueno, en primer lugar, a Milei le importa un corno el bien social de algo. Milei es un agente de las corporaciones y del poder geopolítico internacional, particularmente Estados Unidos y el Estado de Israel. Entonces, el bien social y Milei son antitéticos. En segundo lugar, como Milei sabe que con el proyecto económico que tiene las cosas no van a funcionar porque no es sustentable ni en la microeconomía, que es lo que nos pasa a la gente que va a comprar cosas en el supermercado, ni en la macro, que son los números grandes de la economía de un país. Siempre el sistema neoliberal termina chocando la calecita, como suele decirse. Y les va a volver a pasar. Entonces, la solución siempre fue el endeudamiento. Con Martínez de Oz, cuando las cosas no cierran, porque no pueden cerrar, recurren a la deuda, y entonces multiplicó la deuda por 6 o por 7 Martínez de Oz. Le pasó a Menem, y por supuesto que le pasó a Menem, y todavía fue más gigantesca el aumento de deuda de Menem. Y cuando se le terminó la guita, porque ya no tenía más que pedir, mejor dicho, no podía hacer ningún cambio por la famosa convertibilidad, tuvo que empezar a privatizar un montón de empresas. Porque esa guita era la que le permita que los números siguieran funcionando, hasta que se le terminó todo y terminamos en el 2001. Y le pasó a Macri, Se endeudó cuando se le terminó la guita con los privados, tuvo que pedir al Fondo Monetario Internacional y después se le terminó el gobierno y quedamos con una deuda gigantesca. Entonces le va a volver a pasar, por eso quiere tener a la mano el tema de las privatizaciones, porque va a ser la manera de apalancar las cosas desde el punto de vista de la macro, sea para la dolarización, que es un proyecto que todavía no abandonó, o para que las cosas sigan funcionando y que le cierren los números en cuanto a la restricción externa, porque él mismo está construyendo una enorme desfinanciación en dólares en base a la apertura económica, en base a perdonarle impuestos a los ricos, en base a todas las medidas, en base a desalentar el consumo, en base a que cierren todas las pymes. Para él las privatizaciones son fundamentales, pero para nosotros es fundamental que no tenga esa ley. Es fundamental que todos los artículos de la ley Ómnibus sean derogados, sean tirados abajo por nuestros legisladores. Mañana se juega una opción de fierro para los legisladores en la República Argentina, para los diputados. Ser un patriota o un vendepatria. Porque nada más que de eso se trata. Y el vendepatria, a su vez, va a cargar sobre su conciencia el hambre y la penuria de todos los argentinos. Gracias por escucharme.